Entonces, desde un punto de vista psicológico, estaba íntimamente ligado con el monoteísmo, la creencia en el Padre justo y bueno. Si los paganos se referían a menudo al cristianismo como un ateísmo en un sentido psicológico más profundo, estaban en lo cierto. Pues esta fe en el hombre sufriente, elevado a la dignidad de un Dios, era la fantasía de una clase sufriente y oprimida que deseaba desplazar a las fuerzas dirigentes, Dios emperador y padre, y ocupar ella misma esos lugares. Como ahí se acostumbraba a idolatrar al emperador, pero ellos con esta idea cristiana desplazaban al Padre por el Hijo. Y ellos ocupaban el lugar del Padre. Si las principales acusaciones que los paganos hacían a los cristianos incluían el cargo de que cometían crímenes edípicos, esta acusación era una calumnia sin sentido, pero el inconsciente de los calumniadores había entendido perfectamente el significado inconsciente del mito de Cristo, sus deseos edípicos y su escondida hostilidad hacia Dios Padre, el emperador y la autoridad. Los paganos acusaban a los cristianos de crímenes edípicos, porque ellos comprendían el inconsciente. También los acusaban, le hacían acusaciones de asesinato ritual y de libertinaje sexual. Todo esto se puede comprender de una manera similar, analizando ya el inconsciente. Entonces hasta aquí vamos a dejar, queridos amigos, prácticamente esta parte, pero vamos a continuar analizando cómo ya entra las creencias primitivas relacionadas con Jesús, experimentan un cambio. El hombre elevado a la dignidad de Dios se convierte en el Hijo del Hombre que siempre fue Dios y existió antes de toda creación, que era uno con Dios y que sin embargo debía ser distinguido en Él. Aquí van cambiando las ideas. Observen cómo va cambiando la cuestión. Se identificaban con el agonizante, desplazaban al Padre, creaban el Hijo, entonces creaban el Hijo. Pero luego aparece otro punto importante. El hombre elevado a la dignidad de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre, que siempre fue Dios y existió antes de toda creación. El Hijo del Hombre que siempre fue Dios y existió antes de toda creación, que era uno con Dios y que sin embargo debía ser distinguido en Él. Aquí aparece uno de los tronos, de los 12 tronos, que es el Hijo del Hombre. Eso hablaremos mucho más adelante de esos tronos. Este cambio se fue transformando, como les digo. Este cambio de idea acerca de Jesús tiene un significado sociopsicológico tal como el que pudimos demostrar para la primitiva creencia adopcionista. ¿Recuerdan que había una creencia adopcionista? Una doctrina adopcionista. Este cambio de ideas acerca de Jesús tiene un significado sociopsicológico tal como el que pudimos demostrar para la primitiva creencia psicológica. Aquí hay un significado sociopsicológico. La respuesta la encontraremos estudiando a la gente que 200 o 300 años más tarde creó este dogma y creyó en él. De este modo podemos comprender su situación vital verdadera y sus aspectos psíquicos. Vamos a estudiar a la gente
que 200 y 300 años más tarde creó este dogma y creyeron en él. ¿Ya? Vamos a entender su situación vital verdadera y sus aspectos psíquicos. Las principales preguntas son estas. ¿Quiénes eran los cristianos de los primeros siglos después de Jesucristo? ¿Sigue siendo el cristianismo la religión de los entusiastas judíos dolientes de Palestina? ¿O qué toma su lugar y mantiene unida a esta gente? El primer gran cambio que ocurre en la composición de los creyentes tuvo lugar cuando la propaganda cristiana se volcó hacia los paganos. La propaganda cristiana ya no se volcó hacia las clases más sufrientes y oprimidas, sino que se voltea a los paganos. La propaganda cristiana se enfoca en los paganos y por lo tanto se van a ver los cambios. Y en una campaña victoriosa gana adeptos en casi todo el Imperio Romano. La campaña cristiana en una campaña victoriosa gana adeptos en todo el Imperio Romano, en casi todo el Imperio Romano. Vamos viendo los cambios. La importancia del cambio de nacionalidad entre los adeptos del cristianismo no debe ser desestimada. El cambio de nacionalidad no se debe desestimar, pero no tiene ningún papel decisivo mientras no cambia esencialmente la composición social de la comunidad cristiana. Es decir, mientras estuvo compuesta por gente pobre, oprimida, analfabeta, que sufría en común, odiaba en común y tenía esperanzas en común. El conocido juicio de Pablo referente a la comunidad de los corintios es indudablemente válido para la segunda y tercera generaciones de las comunidades cristianas y asimismo para el periodo apostólico. Vamos a ver ese juicio de Pablo. Pues mirad vuestra vocación, hermanos, como que no muchos de vosotros erais sabios de acuerdo con las normas terrenales. No muchos erais poderosos, no muchos erais nobles de cuna, pero Dios escogió las cosas miserables del mundo para confundir a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y las cosas viles del mundo y las despreciadas ha escogido Dios, y aun las que no son, para anonadar a los que son. Primera de Corintios 1, 26, 28, 34. Aquí vamos a terminar para luego continuar en este estudio de las transformaciones cristianas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.